tardes, amigos y amigas. Esto es Tardes con Derechos Humanos en Movimiento. Y el día de hoy tengo en el programa a un gran aliado y amigo que se suma a las filas de Movimiento Ciudadano. Él es Luis Fernando Fernández, él viene de sociedad civil y ahora ocupa el cargo del secretario nacional de Movimientos Sociales de nuestro gran movimiento. Y lo primero que quiero preguntarle a Luis Fer es, ¿quién eres, Luis Fernando? ¿Cómo te Muchas gracias, Lau. Mira, pues me presento formalmente. Soy Luis Fernández, ya dijeron el nombre. Me incorporé a Movimientos Ciudadanos ya hace un mes y medio, más o menos. La verdad es que nos hemos mantenido relativamente cerca por agendas legislativas, algunas agendas políticas que me ha tocado impulsar con mucha fuerza y con mucha cercanía a algunos legisladores o actores políticos de Movimientos Ciudadanos. Yo dirigía una organización que se llama Nosotros, Nosotras o Nosotres desde pues hasta hace un mes y medio. La fundamos hace 3 años y medio y a lo que nos dedicábamos, Lau, es a crear colectivos de exigencia de derechos alrededor del país. Tenemos un programa de formación muy fuerte para construir confianza, capacidad y una agenda relacionada con la vulneración de derechos en el país. Puede ser a nivel local, puede ser a nivel nacional. Las agendas tenían ahora sí que distintas dimensiones. Pero lo que hacíamos era articular colectivos de exigencia para presionar a distintas autoridades o sentarnos con distintas autoridades para resolver problemas públicos complejos. Y te pongo un par de ejemplos, ¿no? Trabajamos la agenda de trabajadoras del hogar para poder exigir que tuvieran el derecho a la seguridad social y logramos articular mesas con el Instituto Mexicano de la Seguridad Social, con las principales organizaciones defensoras de derechos humanos, con legisladores de todos los partidos, pero con mucha fuerza, abrazados por la senadora Patricia Mercado, por la diputada Marta Tagle, por el coordinador de la bancada de diputados, Tonatiuh Bravo, entre otros personajes que han empujado al menos esta agenda y otras. Otro de los colectivos grandes que creamos fue el de pacientes, familiares de pacientes y médicos, o al menos no los médicos que enfrentan este problema, pero que enfrentan el problema de desabasto de medicamentos o de insumos médicos. Uh-huh. Y lo que hacíamos era organizarlos alrededor de distintas partes del país para presionar a sus autoridades para que pudiéramos resolver el problema. Al final lo que hicimos fue articular al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a los principales titulares de los sistemas y subsistemas de salud. De subsistemas son casi 70 subsistemas, para que se los imaginen. O sea, no solamente está el IMSS, el ISSSTE, sino que está el ICEMIN, están otras, están pues, los ISSSTEs de cada entidad federativa, están subsistemas distintos. Entonces, lo que hacíamos pues era articular básicamente todos estos grupos. Así como estas 2 agendas que les cuento, teníamos en total, en 3 años logramos integrar un total de 158 colectivos. Y de esos 158 colectivos, insisto, de distintos tamaños, pero con personas que lo trabajaban. Insisto, me encanta, les voy a poner otro ejemplo porque me lo quiero imaginar, pero hay un colectivo de playas de Tijuana en donde se organizaron un grupo de vecinos para evitar que les pusieran una gasolinería y un hotel en un área natural protegida. Este tipo de cosas lo que apoyábamos era con herramientas, información a la ciudadanía para que se articularan y generar mejores herramientas de presión. Eso me dediqué los últimos 4 años de mi vida. Antes de eso, dirigía otra organización que promovíamos la participación ciudadana, básicamente para reducir costos de participación, costos de información, que necesita saber la ciudadanía para participar de manera activa, costos de organización, que son herramientas para que se articularan, y costos de vinculación, que básicamente es un tema casi de relaciones públicas. Es cómo haces para contactarte con los actores políticos adecuados para resolver un problema. Y antes trabajé en gobierno federal en 2 ocasiones como asesor de política migratoria en la Secretaría de Gobernación. Me tocaron los temas de defensa de derechos humanos yo les llamaba los programas de Frontera Sur, sobre todo porque eran 4 programas concentrados en el sureste del país. Y pues ya estudié ciencia política, relaciones internacionales y después una maestría en administración y políticas públicas, todo en el CIDE. Ahora sí que esa es como una presentación breve de adelante para atrás. Y ahora secretario de Movimientos Sociales, que me toca
articular las alianzas con la ciudadanía para las elecciones federales del próximo año. Para los que nos están escuchando, tienen que saber que Movimiento Ciudadano es el único partido que por estatutos tiene que garantizar que la mitad de sus candidaturas sean ciudadanas. Y con eso estamos hablando, para que se imaginen también el número, alrededor de 21,000 candidaturas. Imagínense que la mitad de esas candidaturas tienen que ser de personas que no están afiliadas al partido, sino de simpatizantes que compartan nuestras causas, que compartan la agenda, que compartan pues, el ideario y la identidad más socialdemócrata y progresista del movimiento. Entonces a mí me toca intentar acercar y articular a muchos de estos grupos para que como fuerza política logremos empujar estas causas no solo hacia el 21, sino de largo plazo. Sí, bueno, es un gran reto y bueno, esto se tiene que hacer en equipo y tú lo sabes. Y hay una cosa que no dijo Luis Fernando que yo lo voy a decir. Me he encontrado con un amigo que le gusta el trabajo en equipo y que le gusta el trabajo horizontal. Y eso es algo que también queremos promover en Movimiento Ciudadano. Que precisamente hay un trabajo horizontal para que no haya esas cosas que se han degenerado en cuestión de poder, ¿no? Y que estos niveles de poder muchas veces hacen como que la gente no participe, no quiere entrar, o que le tenga miedo a entrar a la política. Y creo que todos tenemos que pues, entrarle para que este país pues sea el país que todos queremos para nosotras, para nosotros y para nuestros hijos e hijas e hijas. Y bueno, yo quería llegar a esto porque algo del trabajo de Luis Fernando y de él mismo es que ha combinado el activismo social, las causas sociales, pero también la academia. Sí. Y desde nosotros esto se refleja. Y por lo que tú nos estás comentando en este momento, con todos los sectores que trabajaste, la articulación de todos estos colectivos, una de las grandes cosas que yo creo que es una de las propuestas más grandes que se han hecho en este año ha sido el ingreso mínimo vital. Sí. Y tú estuviste desde el principio con diferentes legisladores, con diferentes colectivos. ¿Cómo estamos en este momento ahorita? Y sí, para quienes nos están viendo, que les platiques cómo fue este proceso y ahorita en cómo estamos. ¿Y qué esperanza hay de que esto sea una realidad? Está increíble. A ver, quiero que se imaginen de arranque las personas que nos están escuchando que cuando combinas estos temas, o sea, el activismo, cuando combinas a los actores políticos que pueden empujar una agenda, a los actores de sociedad civil, todos los problemas públicos que resolvemos, todos sin excepción, tienen muchos actores y muchas personas, organizaciones e instituciones involucradas alrededor. Quiero que se lo imaginen así. Entonces, cuando tienes un problema público tan complejo como el desabasto de medicamentos, tienes que identificar quiénes son los actores que tienen intereses más relevantes alrededor. Los pacientes, claro que quieren sus medicamentos. Los familiares de pacientes quieren que sus familiares tengan acceso a esos medicamentos de manera oportuna, de calidad. Las farmacéuticas, la industria quiere vender esos medicamentos y los quiere vender al mejor precio para ganar lo más posible. El gobierno quiere que se atienda y que se garantice el derecho a la salud al menor costo posible. Entonces, cuando vas identificando todos estos intereses, tienes que identificar cuál es el interés que está en medio para resolver. Y eso implica que hay actores políticos que ponen agendas sobre la mesa. Entonces, quiero que se imaginen que todos estos son los actores sociales que envuelven la resolución de un problema. Pero tienes a los actores políticos, los partidos políticos que pueden empujar una agenda en el Congreso, que pueden tomar una decisión desde una posición del Ejecutivo, y son ellos los que tienes que traer a la mesa también, para que encuentres muchas propuestas. Lo que pasó con el ingreso vital es bastante interesante cómo se construye, porque a partir de que arranca la pandemia, ya sabíamos que venía la pandemia desde enero, que estaba ya en Wuhan, en China. Estaba prácticamente, digamos, en el punto más alto en ese momento y se pensó en algún momento que todo iba a estar bien y que no iba a expandirse más allá de algunos países del sureste asiático, China. Llegó rápido Estados Unidos y se empezó a difundir el virus. En México llegó el primer caso el 27 de febrero. Del 27 de febrero al 14 de marzo, las medidas fueron muy laxas. Fueron muy laxas porque nos sentíamos todos sin preocupación de aquí no va a pasar y aquí no va a crecer.
A partir del 14, una semana posterior, el 21, se anuncia la petición de quedarnos en casa. El 21 de marzo es el primer día que públicamente la mayoría de las oficinas, universidades, gobierno de todo el país piden que nos quedemos en casa. A partir de ese momento, y quiero que así se lo imaginen, y todas las personas que tenían un trabajo informal o un trabajo formal relacionado con servicios o con el contacto con, ya sea con servicios o con el sector secundario que es industria, imagínense los obreros o las personas que trabajan, obreros y obreras que van a trabajar a la industria textil para poder hacer pues, la ropa que usamos todo el tiempo, los que trabajan en la industria de la transformación. Piensen en los que trabajan en la industria automotriz, en los que trabajan en la industria de metales, en el campo, en todos lados. Es ese trabajo el que les garantizaba un ingreso. Esto sin mencionar a la industria de servicios, los restaurantes, las tienditas, todos los espacios de alrededor que no es un gasto, digamos, que no es un gasto base o un gasto básico, pensando en comida, alimentación, todo este gasto adicional que tenemos en la cotidianidad, cuando vas a un mercado, cuando vas a comprar algo de ropa, cuando vas a un centro comercial, cuando van a un mercado, todos esos espacios se cerraron. En total, alrededor de 12 millones y medio de personas, del 21 de marzo a mediados de mayo, perdieron su empleo o su fuente de ingreso. 12 millones de personas, es el 10% del país. ¿Ok? Entonces dejaron de percibir ingresos para cosas básicas como garantizar la alimentación en sus casas. A finales de marzo lo que hicimos fue tener una reunión para decir, oigan, viene muy fuerte la pandemia, vienen muy fuertes las medidas de la pandemia que van a tener una afectación económica y social. Entonces, nos reunimos un grupo amplio de personas del movimiento, en ese momento nosotros. Estaba el ingeniero Cárdenas, está el ministro Cosío, Marta Lamas, y personajes de la comisión ejecutiva, ¿no? Estaba Luis Raúl González, personajes de la comisión ejecutiva del movimiento como Eunice Rendón, Lisa Sánchez, Aide Pérez, Jorge Javier Romero, y Mauricio Merino, ¿no? Como coordinando, junto conmigo, coordinando los esfuerzos del grupo para que podamos pensar en colectivo propuestas. Tuvimos una larga deliberación y me quedé la tarea, junto con el grupo, de integrar un primer documento. Y en ese documento analizamos las medidas que se han tomado en otros países, que recomendaban los principales, pues ahora sí que los principales académicos alrededor del mundo cuando ha habido pandemias de esta naturaleza. Y una de las primeras medidas que proponían era un ingreso de emergencia. Y un ingreso de emergencia que te permita como gobierno entregar a estas 12 millones de personas un ingreso mínimo, temporal, por X número de tiempo, para que no sufran, básicamente para que no se mueran de hambre. Punto. Así de claro y así de crudo, para que las personas tengan para comer. Entonces lo que hicimos desde ese momento fue lanzar la propuesta. Platicamos y dentro de muchas propuestas, la de ingreso vital, dentro de este documento fue la que empezó a tomar más fuerza. Decidimos tener una conversación con legisladores y tuvimos una reunión con 4 legisladoras, mujeres las 4. Es con Marta Tagle de Movimiento Ciudadano. En esa reunión se sumó Verónica Juárez, se sumó la presidenta en ese momento del Congreso, Laura Rojas, y Lorena Villavicencio de Morena. Estas 4 legisladoras tuvieron la conversación y ellas asumieron la responsabilidad de presentar un punto de acuerdo y articular a diputados para posicionar esta propuesta como una buena salida. Morena, incluso muchos perfiles de Morena se subieron, todo Movimiento Ciudadano y los otros partidos también acabaron sumándose poco a poco. En ese momento yo me quedé la tarea, Lau, de articular a las organizaciones de la sociedad civil que tenían o que tienen alguna responsabilidad para combatir la desigualdad. Entonces, con todas estas organizaciones, lo que hice fue convocar y convoqué a las más relevantes, a Oxfam México, Acción Ciudadana contra la Pobreza, El Día Después, X Justicia, México Unido contra la Delincuencia, en fin, un conjunto de organizaciones que ustedes pueden ver en la página que sigue vigente, la de ingresovital.org. Y lo que hicimos fue pedirles apoyo, primero, para poder socializar esta iniciativa como una de las salidas fuertes para la pandemia. Listo.
Hasta ahí vamos bien. La responsabilidad, ahora si hago un paréntesis para que quienes nos escuchan se lo imaginen. Todo esto como lo hacemos, o la articulación, tenemos que pensar quiénes son los actores que pueden resolver este tema, que pueden ejecutar una medida de esta naturaleza. Es muy grande la dimensión de una iniciativa de este tipo. Entonces tenemos que garantizar que el Congreso en su mayoría está convencido, que las y los gobernadores están convencidos también, y aquí en este caso sobre todo el Ejecutivo Federal. Está relacionado con la Secretaría del Trabajo, está relacionado con la Secretaría de Economía, y al final pues es una decisión del presidente de la República. Avanzamos y decidimos en ese momento meter toda la presión y articular y abrir todos los espacios posibles, sin tintes políticos, para que el presidente la tomara en cuenta. Entonces lo que hicimos fue sociedad civil y academia, y entre todos empezamos a juntar información, a sumar a más adeptos y sectores. Se sumaron muchos sectores. Las trabajadoras del hogar, que son 2.4 millones de personas en el país, los trabajadores digitales, que es otro millón más o menos, los sectores campesinos, los de la industria restaurantera. De repente, pues éramos un chorro de personas alrededor del país pidiendo una medida de este tipo. Desde la academia, lo que hicimos fue pedir la articulación de argumentos, que nos pudieran contar qué decía Naciones Unidas al respecto, qué decía la CEPAL, qué estaban haciendo otros gobiernos. Y lo que nos dimos cuenta es que todos los gobiernos progresistas alrededor del mundo estaban ejecutando esta medida. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y otros organismos internacionales estaban haciendo esta propuesta para que pudiéramos aliviar la crisis. Quiero que piensen también que en un contexto de crisis, si tú no tienes qué comer, ¿qué haces? Pues volteas a ver qué vendes. Volteas a ver cómo le haces para conseguir eso. Entonces, pues te deshaces de tus activos. Un activo fijo, piensa que si tienes una cosa de valor, tus muebles, algo con lo que generas o produces, una máquina de escribir, una máquina de coser, cualquier cosa que pueda tener valor en el mercado, lo vendes para poder comer. Entonces, digamos, pensando que estaba sucediendo todo esto en el país, pues echamos toda la carne al asador. Se sumaron 124 legisladores, 60 organizaciones, tuvimos miles de firmas de ciudadanos y empezamos a organizar encuentros con gobernadores y con todos. Ya que estaba bien armado este trabajo, lo que decidimos fue llevar la propuesta a Presidencia de la República a través de distintos espacios. La recibió Presidencia de la República a través de su vocero, a través del equipo de comunicación. Nos dijeron, la vamos a contemplar, vamos a analizar, ¿no? Pues hasta ahí se queda. Si el presidente da la instrucción a los secretarios de Estado, claro que puede pasar. Y venía la pregunta del millón, es ¿cómo garantizamos que esto pueda ser financiado? Entonces presentamos distintas propuestas. Me parece que eran 4 vías para que pudiera financiarse. Por un lado, deuda, que lo había descartado el gobierno federal. Por el otro lado, redirección de recursos del presupuesto de egresos de la federación, que pudiéramos redirigir los recursos que no se estaban gastando por la pandemia y poder concentrar más o menos la medida para ese total de personas por 3 meses. Eran como 50,000 millones de pesos por mes, si no mal recuerdo. Y el total eran 150,000 millones de pesos. Con eso nos permitía que estas personas no entraran a la pobreza. Agrego un dato más. Coneval en ese momento dijo que si no se hacía nada, Laura, 10 millones de personas más iban a entrar a la pobreza. Quiero que se imaginen otra vez el dato. En el país tenemos 52 millones de personas debajo de la línea de pobreza. Significa que ganan menos de un salario mínimo. Ahora, imagínense que ese número de personas iba a crecer en 10 millones. No solo no hemos logrado los últimos 30 años y en el periodo neoliberal y todo lo que ustedes quieran, no solamente no hemos logrado bajar el número de personas en situación de pobreza, sino que en esta administración aumentaría en 10 millones de personas. No ha aumentado en 10 millones. Lo que nos dijo Coneval hace un par de semanas es que son 6 millones de personas más. Porque las otras lograron librarla y lograron no tener que deshacerse de todos sus activos y de sus formas de ingreso y lograron o están logrando hasta el momento recuperarse. Todos sabiendo que la crisis sigue y que la crisis sanitaria sigue. Bueno, el cuento corto es que después de que presentamos la iniciativa al gobierno, salió en la mañanera al día siguiente el presidente, le hacen una pregunta a los medios de comunicación y la respuesta fue,
esa es una propuesta de conservadores, esa es una propuesta de los panistas, cuando ni siquiera venía del PAN la propuesta. Es una propuesta de esos panistas que no le quisieron dar dinero a nuestros adultos mayores. ¿Se acuerdan de esos que negaron las pensiones? Ahora esos quieren regalar dinero. Aquí no va a pasar. Esa fue la respuesta. Imagínense el dolor para un chorro de personas, no solo las 12 millones de personas que no están recibiendo ingresos y que necesitan un ingreso temporal, las 60 organizaciones que son de izquierda, que son organizaciones defensoras de derechos humanos, más los principales legisladores de izquierda, que entienden que una medida de esta naturaleza te puede llevar a un estado social que proteja de manera más efectiva a las personas. Todas estas personas, pues la decepción es total. Entonces, la decepción total hacia el presidente y la decepción total hacia su estructura y hacia su cerrazón, porque no estás escuchando. Y a mí no me importa que le llames ingreso de Andrés Manuel, el ingreso para el bienestar, ponle el nombre que quieras. El tema es que es una medida recomendada, es una medida que tiene evidencia de que resulta efectiva. Es una medida que te va a permitir que las personas salgan de la pobreza. Ejecútala. Si la ejecutas, vamos a estar mejor como país. No tienes que dedicar ese dinero a las manobras en un año, que es un año sensible, es un año de crisis. Pon en stand-by estas manobras y garanticemos la alimentación básica de las personas. Pues simplemente no prosperó. Lo que decidimos a partir de esa respuesta del presidente fue meter aún más carne al asador. Ahora, perdónenme los veganos y los vegetarianos por la analogía, pero con esta analogía lo que hicimos fue pues, seguir subiéndole el tono y tener conversaciones con los gobernadores. Organizamos foros con legisladores de todas las entidades en conjunto con Movimiento Ciudadano, porque ahí Movimiento Ciudadano decidió que si no pasaba por esa vía, pues intentáramos la vía legislativa. Y metieron una iniciativa tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Y esa iniciativa lo que hicimos fue empezar a discutirla. Y nosotros, como movimiento, en ese momento, con toditita la convicción de decir es una agenda para el país y claro que vamos a organizar foros de discusión. Entonces, Movimiento Ciudadano organizó muchos foros de discusión en entidades y nosotros, bajo mi cargo, con la responsabilidad de organizar varios foros adicionales. Entonces, pues eso hicimos. Y lo mantuvimos bastante tiempo, casi hasta mediados de julio, y de ahí pues ha ido bajando el tono un poco, ¿no? La crisis ha hecho que la gente tenga que empezar a salir a trabajar otra vez, y la agenda en realidad pues no ha prosperado, o no prosperó. Sucedió en Brasil, en donde los legisladores de izquierda ahora lograron meter esta agenda en el Congreso y lograron generar un buen equilibrio contra Bolsonaro. A Bolsonaro no le quedó otra más que aceptar el ingreso de emergencia. Y lo que hicieron fue darles, pues no me acuerdo, como el símil son más o menos 1,200 reales, si no me mal recuerdo, el símil a un salario mínimo en México, a muchísimas familias que ayudaron a aliviar la pobreza. Entonces, pues ahí es una de estas historias de cómo vinculas el activismo, cómo sumas a los actores políticos. Todo esto sucedía a partir de conversaciones, llamadas, empujar, reuniones todo el tiempo y hacer investigación también. Es importante que sepamos que siempre tenemos que tener evidencia, información para llegar pues a este tipo de iniciativas. Yo creo que fue un esfuerzo enorme y que va a quedar en la historia. Y aquí el papel que hizo el Ejecutivo, pues tú mismo lo acabas de decir, es muy decepcionante, pero además es trágico, porque todavía tenemos aquí, está la gente saliendo a la calle, ahorita está volviendo a disque un rebrote, porque yo realmente nunca he visto que ya el brote se haya acabado y hay un rebrote, eso es la realidad, con estas medidas que se han hecho desde la Secretaría de Salud y desde el gobierno federal. Tenemos ya en Chihuahua una situación muy, muy fuerte, en el norte del país también, y sigue la pobreza y sigue aumentando. Ahorita tú decías 6 millones, pero no van a ser 6 millones, todavía nos faltan 2 meses para terminar el año y no sabemos qué va a pasar en enero y febrero, que son los meses más difíciles de cada año en el país y también en el mundo. La dichosa cuesta de enero, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y creo que va a continuar. Yo no creo que lo dejemos ahí en el tintero el ingreso vital. Creo que va a continuar, la gente lo va a seguir siguiendo esta iniciativa y pues vamos a continuar con ellos y con ellas, ¿no? Lo que sí he visto, y no por entrar a Movimiento Ciudadano, Lau, pero tienes todas las razones, pues MC ha seguido empujándola.
Y yo veo todo el tiempo a nuestros senadores presionando para que, o sea, tienes razón, no es algo que tengamos que dejar de lado. Ya vimos que en muchos países del mundo está habiendo rebrote. En México no solo no está habiendo un rebrote, sino que no ha parado de crecer la pandemia. Entonces, si tomamos medidas por recomendación otra vez del gobierno federal, que probablemente van a venir en unos meses o en unos días, ya ni siquiera puedo pensar en meses, si nos volvemos a encerrar unas 8 semanas, va a ser una locura otra vez, Laura. Entonces, coincido contigo, no dejemos de lado el ingreso vital. Sepan los que nos están escuchando que es una propuesta, déjame decirlo así muy básico, pero es que garantice la vida y los derechos humanos básicos de las personas. El derecho a la alimentación consagrado en la Constitución. Creo que son estos temas los que tenemos que tener presentes y de acuerdo contigo. Sigamos ahí empujando, Lau. No, exactamente. Yo tengo una amiga que hace un buen rato no la veo, se llama Carmen, y ella decía, cuando empiece la gente a tener hambre, cuando vean los padres y madres de familia que hay hambre con sus hijos, dice, esto se va a volver una locura. Y es lo que no queremos, es lo que la gente, como tú lo dijiste crudamente, es que no haya hambre, que se salve la vida. Si no, yo no me quiero ni imaginar qué puede suceder, ¿no? Y sobre todo en las áreas que tú lo sabes muy bien, con los ingresos mínimos y donde hay pobreza extrema en este país y en los estados que más están padeciéndola y que sigue. Sí, de acuerdo. A ver, te sumo una idea, Lau, pero sepamos que también este tipo de cosas acrecentan muchísimo la pobreza urbana. Urbana. Entonces, la vida de la periferia, que es una vida que ya no depende del campo, que ya no depende de la agricultura o la ganadería, ese sector urbano en las periferias es uno de los que se ve más afectados y genera consecuencias negativas sociales muy fuertes. El aumento de la delincuencia organizada, el aumento del crimen, ¿sabes? La descomposición social que generan las crisis es enorme. Y como no tenemos un Estado fuerte que logre contener esos brotes de violencia, de delincuencia, de descomposición social, como no tenemos ese Estado fuerte, pues suceden. Y es un cáncer que sigue creciendo, pero es un cáncer porque no lo logramos atender a tiempo y no metemos las medidas como el ingreso vital para resolver estas cosas. Entonces, creo que sí, es indispensable que lo sigamos pensando y empujando mucho, Lau. De acuerdo. Sí, dándonos también los unos a los otros, o sea, bueno, todas estas iniciativas de sociedad civil, aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en Chihuahua, en Tijuana, no solamente estoy hablando de los comedores comunitarios, sino también de todas estas obras que han impulsado los mismos, ahora sí que las mismas comunidades de los vecinos, de las cuadras, de las parroquias, de todo el ámbito. Sí. Social y de todas las clases sociales y de los círculos ciudadanos que hay, han estado trabajando y a mí te veo que es lo que me preocupa, que no tengamos, los que tenemos un poquito, de seguir apoyando. Eso es terrible, ¿no? Porque pues pues, te va a acabar en algún momento. Entonces sí necesitamos que tomen la responsabilidad las autoridades a los que les corresponde y que esta cerrazón se termine por parte del Ejecutivo y que escuche. Que sepa escuchar y que sepa ver y que es también de sabios cambiar de opinión, que eso es muy importante, ¿no? Sí. Y a ver, pongo una idea también, Lau, para las personas que nos están escuchando, es si vemos que estos actores políticos tienen ese comportamiento, lo que nos toca es cambiar de propuesta. Así es. Hay una cosa de castigo que tenemos todos los ciudadanos, que tenemos toda la posibilidad, y cuando digo voto, o sea, cuando digo de castigo es sanciones, es una consecuencia ante tu inactividad, ante tu inefectividad, y eso se llama el voto. Entonces, nosotros podemos llegar al 21 y decir, oigan, no hicieron su chamba, en serio no la hicieron, no es broma, nos prometiste que ibas a resolver estos problemas y no estás resolviendo nada. Nos prometiste inversión para terminar con la desigualdad y no lo estás haciendo. Nos prometiste que en momentos de crisis lo íbamos a hacer y somos uno de los países con las tasas de mortalidad más altas del mundo. Somos el país con más médicos infectados y con más médicos muertos por COVID. La verdad, yo creo que como consecuencia lo mínimo que podemos pedirle es nuestros gobiernos cambian.
y nuestros gobiernos pueden cambiar. Elijamos a quien crea en la ciencia, elijamos a quien crea en la evidencia para poder resolver estos problemas. Creamos en quien puede generar diagnósticos y quien puede generar capacidad para resolver estas broncas. Creo que esa es una cosa que tenemos que tener presente siempre. Siempre, a ver, tal vez esto suena muy pesimista, siempre podemos estar peor. Si no hacemos nada, podemos estar peor. Entonces, y podemos estar peor con dos consecuencias. No haciendo nada, dejando que siga esta administración amolándola día tras día, nos puede ir peor si no hacemos nada, porque los gobiernos de derecha y los gobiernos que van a llegar como de manera más reaccionaria, a querer barrer con todo, o sea, a barrer aún más con lo poco que quede, ¿no? Vamos a tener un frena que llegue a querer empujar lo que la izquierda casi, ¿sabes? O lo que este gobierno haya dejado de instituciones en pie. Y creo que no podemos darnos ese lujo. Entonces nos toca tomar responsabilidad de entrarle. Y no solo presionar a los gobiernos actuales, sino nos toca tomar decisión. Entrar es una decisión bien difícil, Laura. Yo te la platiqué, se la platiqué a los que nos están viendo, pero se la platiqué a Laura muy en serio. A ver, tomar la decisión de salir de sociedad civil, venir a un partido político, querer construir, ponerte la camiseta en serio de lo que significa entrar a un partido no está fácil. No está fácil, y más cuando te está yendo bien, y más cuando estás, ¿sabes? Cuando tienes una organización que logra empujar agendas relevantes, ¿sabes? No está fácil tomar una decisión así. Entonces, yo la tomé en lo personal por querer resolver estos problemas, por decir, necesitamos una representación más digna. Y hay una pregunta que me hacen los amigos y las personas cercanas de broma. ¿Y qué? ¿Y tú eres esa representación digna? Pues sí, sí. Y Laura también. Aunque Y no nos muchos crean. personajes, aunque no nos creas, y nos las vas a cobrar, y nos la van a poder cobrar si la molamos. Cóbrenoslas, por favor. Vamos a hacer una representación digna que utilice la evidencia para resolver problemas públicos. Queremos resolver en serio las broncas, los problemas públicos que tenemos de inseguridad, ¿sabes? De la incapacidad de poder generar una capacitación en nuestros cuerpos de seguridad civiles. Y hoy el presidente entregándole toda la fuerza a los militares que tienen violaciones, o sea, violaciones graves de derechos humanos de manera cotidiana. Tenemos que cambiar estos modelos. Y si no estamos ahí nosotros para poder poner y alzar la voz contra esto, no lo van a hacer los demás. Lo que nos están viendo, éntrenle. Es un mensaje fuerte, es no dejemos la política en manos de otras personas, porque esas otras personas van a hacer política por nosotros. Si queremos, y la política significa resolver nuestras broncas y tener la capacidad para dialogar y encontrar soluciones para resolver nuestros problemas públicos. Entonces, entrémosle, hagamos política en el día a día, hagamos política honesta, no la que quiere puestos y presupuestos, no la que quiere más poder por acumulación de riqueza o por concentración de decisiones, no. Busquemos buscamos esta representación que pueda resolver problemas, una representación por causas. Lo que le he dicho mucho al equipo y lo que estamos armando es construyamos política de causas. ¿Qué significa eso? Pues significa agarrar una agenda y comprometerte a combatir la desigualdad, y hagamos todo lo que esté en nuestra cabecita, en nuestras posibilidades, para resolverlo, para reducir esa brecha tan grande que tenemos en el país, que 4 personas concentren la mitad de la riqueza en el país, y que esas personas no solamente la concentren, sino que se burlen en nuestra cara de que la concentran. Y me refiero específicamente, lo voy a decir con nombre y apellido, a Ricardo Salinas, que se burla diario en Twitter y en redes sociales de la desigualdad que existe, y te presume el helicóptero con el que se va a echar una comida mientras tiene 300,000 empleados viviendo con menos del salario mínimo. Terrible. ¿Sabes? O sea, yo creo que nos duele. A mí me duele un chorro la desigualdad. Me indigna demasiado y me duele mucho también. Y ahorita lo que decías muy importante es cambiemos, ¿no? Cambiemos y veamos otra propuesta. Y las mujeres lo sabemos, somos pues más del 50% de la población. Y si alguien nos ha pegado también esta administración ha sido a nosotras. Primero las guarderías, las estancias infantiles, después los albergues para las mujeres que han sufrido violencia. Y ve el Instituto Nacional del Instituto de las Mujeres también cómo está con el mínimo de presupuesto. Y 11 mujeres diariamente son asesinadas en este país.
Entonces, yo sí estoy enojada y estoy segura que todas las mujeres estamos muy enojadas con esto. Pues no podemos votar a favor de lo que es que esto continúe. Ya habíamos avanzado y hay un retroceso tremendo. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y de cara al proceso electoral de 2021, ahorita estabas hablando de las agendas. Es que es una gran agenda, es una agenda ciudadana, es una grandísima agenda. Pero desde tu perspectiva, ¿qué necesitamos impulsar desde Movimiento Ciudadano frente a la pandemia de COVID? Ya hemos dicho varias, pero y también de las diferentes realidades que atraviesa nuestro país en estas violencias, en estos retrocesos, como es la seguridad social, como es la salud. 3 puntitos, sé que es demasiado y nos vamos a tardar No, más de 2 horas, pero, ojalá que lo logremos resolverla. pero por Sí, lo menos para ponernos aquí en la mesa ahorita con quien nos se ve, para que sí, también ellos desde el Facebook también nos digan, está este punto, está esto, que también ustedes participen de manera virtual. sí. Eh, Mira, para mí lo más importante que nos demuestra esta pandemia es la fragilidad de nuestro sistema de salud. Uh-huh. A ver, ya hablamos de todo el contexto económico con el ingreso vital, ¿no? Una propuesta es ingreso vital, sí o sí, como medida económica para salir de la crisis. Uh-huh. Ahora, sobre el tema de salud, lo que nos deja ver es que tenemos un sistema de salud no solo fragmentado. ¿Qué significa fragmentado para quienes nos ven? Imagínense que son muchos nodos de decisión. Entonces tú tienes 70 subsistemas de salud y cada subsistema de salud toma sus propias decisiones. Entonces tienes al ISEMIM, que es como el ISSSTE del Estado de México, al ISTESON, que es el de Sonora, y tienes a lo que pues, antes era Seguro Popular, que son ahora autoridades de salud estatales, y Fíjate, tienes una al... población abierta, porque eso es también importante. Es un sistema mixto con muchos subsistemas y Exacto. por un lado los trabajadores de las empresas, por decirlo así, de la iniciativa privada que van al IMSS, a las Exacto. clínicas, de los hospitales de zona y de primer nivel y de segundo nivel. Y del otro lado tenemos el ISSSTE, como dices tú, Exacto. todo lo que existe para los trabajadores del Estado, pero además está toda la población abierta, que no tiene ninguno de los dos. Esta población abierta antes accedían a una cosa que se llamaba el Seguro Popular, que Así es. tenía sus deficiencias y que valdría la pena replantearse sin duda, pero lo que hicieron en esta administración fue borrarlo por completo. Entonces lo tiraron a la basura y dijeron, ahora vamos a hacer el INSABI. Y el INSABI no tiene procesos todavía, no tiene todavía capacidad para poder atender a todas las personas y lo están intentando. No sé a qué porcentaje de esta población abierta que no atendían están logrando llegar, pero pues por ahí iba el tema. Entonces, quiero que se imaginen que el sistema de salud está fragmentado. Lo que nos dejó ver también es la baja calidad que tenemos de atención de nuestro sistema de salud. Eso ya lo sabíamos en muchas ocasiones, pero no tenemos capacidad ni siquiera para equipamiento para los doctores. Se pasaron casi 3 o 4 meses con equipamiento médico o sea, como los primeros 3 meses sin el equipamiento médico adecuado, y por eso tenemos las tasas de mortalidad hoy de COVID con los médicos que no nos imaginábamos. Yo creo que un tema que vemos es, por un lado, la debilidad de nuestro sistema de salud en capacidad, en dispersión de toma de decisiones, porque cada quien hacía lo que se le ocurría. Después tenemos una baja calidad en la atención, baja protección de nuestro propio personal de salud y, por tanto, o sea, bueno, y al final, ¿qué era el tema de la capacidad instalada? Tenemos una capacidad instalada para atender a un bajo número de personas. Entonces, yo sé que muchos de los que nos están escuchando escucharon en su momento que no era un tema de que tuviéramos ventiladores o camas, sino la bronca era que no tenemos los doctores especializados que sean internistas con capacidad para utilizar esos ventiladores y utilizar esas camas, que no solamente es tener la cama, sino son todos los equipos alrededor para mantener viva a una persona, que pueden tener los equipos de sustitución de funciones de sus órganos. Entonces, un aparato que te resuelva el funcionamiento del hígado y el funcionamiento de los pulmones, en este caso, por eso la intubación para las personas afectadas de COVID, entre otras tantas. Entonces, lo que nos da cuenta es, primero, la baja calidad que tenemos que resolver. Y por el otro lado es la atención diferenciada de las personas. Otra vez un contexto de desigualdad. Lo que nos dice el sistema una vez más y nos los revienta en la cara es solo las personas que tengan capacidad económica o relaciones políticas son los que logran resolverse o salvarse con mayor facilidad.
¿Por qué? Porque logran pagar un hospital privado, porque logran priorizar la atención en algún hospital público, etcétera. Eso lo tenemos que quitar. Tenemos que garantizar el sistema de salud universal. Yo algo que haría y algo que le propondría, no tengo que proponérselo, es algo que está en nuestro ideario. Quien quiera consultar el diario, métase a ver, son 22 puntos, es una hojita de Movimiento Ciudadano espectacular. Ahí está uno de los puntos más relevantes que tenemos que meterle fuerza en Movimiento Ciudadano. Avanzar para un sistema de salud universal y seguridad social universal. Pongo la diferencia. ¿Qué es un sistema de salud universal? Significa que todas las personas, sin importar su condición socioeconómica, racial, de origen, de cualquier tema, tenga acceso a servicios de salud de calidad. Que si te enfermas puedas ir a una consulta, que puedas sacar una consulta con facilidad, que te puedan atender, no sé, que puedan atender una enfermedad crónico-degenerativa de manera profesional, no que te cambien al doctor cada que vas, no que te cambien de clínica y te digan, tienes que ir a la Ciudad de México para atenderte una hipertensión. Son enfermedades básicas, ¿no? Y básica me refiero, las dos enfermedades de mayor prevalencia en el país son hipertensión y diabetes. Entonces tenemos que garantizar que todos los hospitales y clínicas del país que estén a la comodidad de ir caminando desde tu hogar, puedan tener atención a estos servicios. Entonces, todo este contacto de primer nivel creo que lo tenemos que resolver con urgencia. El sistema de seguridad social universal es distinto. Seguridad social yo creo que también nos deja ver esto que ya lo platicabas tú, Laura, este tema de que recae en el género, pero a ver, el sistema de seguridad social quiero que sepan que una de las funciones más importantes son las guarderías. ¿Ok? Tienes guarderías, tienes sistema de ahorro para el retiro, que es otra cajita, tienes ahorro para el retiro, es que ahorres tu lana para cuando te jubiles. Eso es también seguridad social, que hoy solo está para los trabajadores formales. Ahorro para la vivienda, que es un tercero. Después tienes, por ejemplo, apoyo para funerales, apoyo para pensiones y el acceso a los servicios de salud. Estos 5 son como de los más importantes. En tema de género, las guarderías, cerraron todas las guarderías en la pandemia. La seguridad social no solo estaba enfocada a quienes ya trabajaban y son formales. Tenemos que garantizar sistemas de protección social, en este caso, de guarderías, en donde las madres de todo el país se puedan recargar, porque es sobre las que recae la chamba más fuerte. Les decía que lo que tenemos que tener en cuenta en tema de género es que estas guarderías sobre las que se recargan las madres de familia las tenemos que tener vigentes y las tenemos que tener operando no solo para las trabajadoras del sector formal. Eso significa las que están inscritas en el IMSS, no solo para ellas, sino para todas las madres en el país, para que podamos tener un servicio de calidad y que no suceda como lo propuso el presidente con una ocurrencia que otra vez nos hace mucho daño para estas agendas, en donde dice que la cuiden las abuelas, ¿no? Primero no sabes si tienes una estructura familiar lo suficientemente sólida en el país como para que lo garantice. Y no podemos hacer la broma o no podemos hacer el planteamiento ni de broma de que la mejor estructura de protección social en el país o de seguridad, la mejor institución, así lo ofreció, la mejor institución de seguridad social en el país es la familia. No podemos tener ese tipo de planteamientos ni de broma, porque lo que tenemos que garantizar es un Estado fuerte que dé acceso universal a los servicios básicos de salud, de protección, o déjame llamarlo de cuidados, ¿no? Toda esta economía de cuidados. Bueno, que en el país no existe ni siquiera una política mínima de cuidados, que eso tendríamos... No existe. No existe. Pero los que nos están escuchando, piénsenlo, sus hijos, ¿sabes? Todas las mujeres que conocen que tienen hijos, quiero que piensen que no tengan con quién dejarlos y que tienen que trabajar y que tienen que garantizar un equilibrio en el hogar. ¿Sabes? No podemos regresar a la política de los 50 o de los siglos anteriores, asumir que los hijos solo son responsabilidad de las mujeres y que por tanto tienen que, ¿sabes?, que quedarse en casa todo el tiempo. No. Hay tanta diversidad de familias, hay tantas diversidades de acuerdos familiares que tenemos que garantizar que existan los medios adecuados para que si una familia decide quedarse en casa, sea por convicción y porque quiere quedarse ahí y no por obligación. Y si una mujer quiere cuidar a sus hijos o una abuela quiere cuidarlos, que sea por convicción y no por obligación.
pero que también tengamos un sistema de protección social y de cuidado lo suficientemente amplio para hacerlo. Hoy en la pandemia, pues es una locura. Sobre las madres, sobre cuántas madres en el país creen que está recayendo la actividad para que los hijos sigan en la escuela. Todas. Yo creo que todas, no, ni siquiera sé el porcentaje, pero quiero que se imagine el porcentaje altísimo, arriba del 90%. Son muy pocas las familias en el país que garantizan que los hombres también estén en el cuidado y la atención para que sus hijos estén tomando clases, estén frente a una pantalla, vayan a un lugar en donde compartan un internet para que puedan tomar una clase. La pandemia nos enfrenta a muchos de estos retos que exacerban aún la desigualdad. Entonces, a ver, llevo 2, Lau, no sé si te logre poner el tercero, pero era, bueno, ahí están los 3, ¿no? Que era ingreso vital, tema de salud, accesos de salud universal, y el tercero, seguridad social universal. Que seguridad social significa acceso a guarderías, acceso a ahorro para la vivienda, acceso a ahorro para el retiro, y apoyo para la defunción, entre otro tipo de algo muy importante que prestaciones. nadie ha tocado de manera seria. Sí lo han tocado la sociedad civil, sí nuestros legisladores y otros actores en la academia, que es precisamente las políticas de cuidado y lo que significa el cuidado, y más ahora en pandemia. Y bueno, sé que tenemos poco tiempo, pero no va a ser la única vez que estás con nosotros, pero sí, la pregunta era, ¿cuál sería agenda mínima de frente a las elecciones, y más que nos van a tocar con pandemia? Porque como va esto, yo no creo que nos toque otra elección que no sea con pandemia. Todavía no me lo puedo imaginar. Y pues para allá vamos. Y tenemos que seguir en el ejercicio de la democracia, porque tampoco lo podemos parar si queremos cambiar y queremos también cobrar la factura, como bien dijiste tú hace rato, ¿no? De qué es lo que nos prometieron, qué es lo que se comprometieron y qué es lo que está pasando ahorita en 2021. Y bueno, vamos a tener otra sección ahorita, por favor, Fer, porque no sé, la sección de Fer, que además te cuento que muchos que Fer empieza con esta sección ya le tienen miedo, pero no tener miedo, es un ejercicio mental y que también va de la mano de cómo ahora los jóvenes y las jóvenes están muy interesados en saber cómo se relacionan y cómo pensamos nosotros, ¿no? Por favor, Fer, adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Fer. Bueno, esta es una dinámica pequeñita. Queremos conocer lo primero que piensa en una sola palabra cuando escucha libertad. Participación. Ciudadanía. Compromiso. Derechos humanos. Proteger. Ingreso vital. Oportunidad. Justicia. Social. Paridad de género. Indispensable. Energías renovables. Urgentes. Y por último, democracia. Convicción. Muchísimas gracias. Wow, te mereces un 10, eres de los pocos que no has dicho una palabra. Está difícil, ¿no? Salir con una palabra. Está buenísimo, Fer. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos con democracia y todo lo que acabas de decir en las palabras de Fer es desde tu visión. Los movimientos sociales han estado moviendo todos estos temas, energías renovables, paridad de género, democracia, justicia, etc. Desde tu propio contexto, desde tu reflexión ahorita, ¿qué nos toca a nosotros desde nuestra trinchera para que estos movimientos sociales en nuestro país se puedan seguir impulsando frente a esta realidad excluyente, esta desigualdad que mencionabas y esta falta de oportunidades, pero que se tiene que tener esperanza y que creo que la esperanza somos nosotros mismos y nosotras mismas? Sí. Pues empezaré con la última palabra, con la que dije lo de democracia. Creo que lo primero, Lau, es convicción, porque no se me ocurre otra. Hay una frase muy fuerte que se me quedó grabada por un profesor con el que tomé un curso, que es una frase de los judíos, de un cuate que se llama Jalel el Grande. Entonces, estoy seguro que han escuchado esta frase en otros discursos públicos.
Emma Watson lo comentó en un discurso en Naciones Unidas. Pero ante la convicción lo que tenemos que saber es que si queremos resolver un problema que nos afecta directamente o que afecta a otras personas, lo primero que tenemos que hacer es dar el paso adelante. No esperar a que alguien nos los pida, no esperar a que alguien venga a organizar, nos toca organizar, nos toca articular y nos toca avanzar y dar el paso nosotros. Y aquí viene la frase, porque si no soy yo quien lo hace, ¿quién? Tú, espero que lo hagas tú, espero que lo haga Fer, ¿quién? Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y la respuesta es durísima. Si no es ahorita, ¿qué? Esperamos 10 días, vamos a planear. No, es hoy. O sea, es tan urgente que actuemos que si no es ahorita, no es posible, ¿no? Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Y creo que esta frase nos resume muchísimo. A mí me parece muy potente porque te obliga a actuar siempre. Te obliga a entender que si no hay una persona si tú piensas que hay un problema público que se tiene que resolver, y eso lo sabemos porque nos ha tocado muchas veces vivirlo, Laura, deberían resolver los problemas de economía. Pues sí, deberíamos, ¿no? Les voy a hacer la broma ahora con el meme de Bugs Bunny, ¿no? Que aparece de, alguien tiene un problema, ¿no? Y sale el meme de, tenemos. Pues sí, tenemos y tenemos que actuar. Y tenemos que actuar para resolverlo rápido. Entonces, mi mensaje más grande para que los movimientos sociales se mantengan, sigan creciendo y generemos capacidad para resolver problemas públicos es dar el paso. Una vez que das el paso, tienes que empezar a trabajar, es no divagar sobre el futuro ni lamentarnos sobre el pasado, es hacer cosas hoy. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que mandar un comunicado, tenemos que contactar a tal persona, tenemos que articular a los grupos, hacer. Les voy a regalar otra idea que también me ha retumbado en la cabeza los últimos meses, pero hay una canción de Nirvana, de una letra que se llama Oh Me, y tiene una frase preciosa que dice, los resultados son siempre perfectos. No te tienes que detener a pensar, no tienes que solo tienes que hacer. Y en la medida en la que hagas, los resultados son perfectos. Y es cierto, mientras haya resultados suceden cosas. Si nos quedamos divagando y pensando por todos lados, que es una gran crítica normalmente que se le hace a la academia, pues ustedes viven en el proceso de la reflexión y la crítica a la academia a los políticos es, ustedes se van de bruces, tal. Si encontramos el justo medio de actuar con evidencia, actuar con la ciencia, actuar con información, todos los movimientos sociales tienen que ir creciendo y que sepan quienes nos escuchan que los movimientos sociales evolucionan. Si hace 40 años o hace 70 años se generaron estructuras corporativas de representación, era porque no existían vías de salida a las preocupaciones de las personas y las estructuras corporativas funcionaban. En el siglo XXI las estructuras corporativas no funcionan. Necesitamos, con lo que empezó Laura, horizontalizar la acción política y tenemos la posibilidad de hacerlo por los medios de comunicación que tenemos. Hoy los movimientos sociales nos obligan a evolucionar, a pelear por derechos de personas que trabajan en plataformas digitales. Es un ejemplo. Es una modernidad brutal en donde estamos siendo rehenes de los algoritmos de la tecnología. ¿Cómo hacemos para defender derechos de acceso a Internet, derechos de trabajadores digitales? ¿Cómo nos metemos a regular los algoritmos para que los algoritmos no acaben dominando nuestra interacción con todo el mundo? Creo que esas batallas son nuevas y esas batallas van a requerir nuevas dinámicas de organización y nuevos movimientos sociales. Pues ya, creo que por ahí va mi reflexión. Si quieren entrarle y tienen ganas de ver algún problema público, den el paso para adelante. Muy bien. Bueno, y ahorita acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? También de esta reflexión y después la práctica, o sea, no es solamente una cosa o la otra, está en el ámbito político, en la academia o en el activismo. Creo que tenemos que, pues ahora sí que pasar por los tres y orbitar por los tres. Sí. Y pues queremos pasar a una última sección, porque además ya sé que ya tienes una reunión tarde, así que esta es más personal. Porque las personas que estamos aquí, pues somos seres humanos y humanas, que vivimos, que soñamos, que también sentimos y también tenemos derecho a ser felices. Sí. Y también tenemos gustos y tenemos hobbies. Tú, Luis Fernando,
ahorita, ¿qué le recomendarías a quienes nos ven un libro que a ti te haya marcado, que sea tu libro favorito? ¿Y por qué habría que leerlo? Mira, hijo, para mí este libro a mí me cambió la vida radicalmente, pero es un libro que se llama Freedom from Fear. Es liberémonos del miedo, como la traducción exacta, o libertad, pues sí, liberémonos del miedo, básicamente, es Freedom from Fear. La autora se llama Aung San Suu Kyi. El nombre es poco común, pero es una de las líderes democráticas más reconocidas del mundo, que es la actual jefa de gobierno de Myanmar. Ella escribe este libro y ahorita tiene muchas broncas de gobierno, porque ser gobierno es bien distinto a ser un líder demócrata, pero la llegaron a comparar con Nelson Mandela, es Premio Nobel de la Paz de 1991. Y a mí el libro me gusta mucho porque lo escribe desde el confinamiento, en un contexto democrático en donde ganó las elecciones federales en 1988 y la encierran por 20 años. Y en esos 20 años ella le dicen, tú te puedes salir del país y te puedes ir a vivir con tu familia a Inglaterra y vivir feliz, incluso te damos casi una pensión vitalicia, pero no regresas a Myanmar. Y ella dijo, o te quedas y te quedas en arresto domiciliario sin ver a tu familia, sin ver a tus hijos y sin ver a nadie. Tú decides qué haces. Y le pusieron esas cosas sobre la mesa y decidió quedarse. Y decidió quedarse y luchar desde el confinamiento por los derechos de las personas. En ese confinamiento escribe este libro. Y en este libro tiene una reflexión muy fuerte en donde te explica la lucha democrática. Dice, los ideales democráticos son ideales que nos permiten vivir en libertad. Tenemos que pensar que con estos principios el reto más grande que tenemos es enfrentar el miedo a perder lo que queremos, el miedo a perder lo que podemos llegar a tener, el miedo a la cárcel, el miedo a lo que sea. Porque si nosotros logramos sobrepasar el miedo a la acción con valores y con principios, defendemos lo que está más adentro de nuestro ser, que es la convicción que nos guía. Entonces, ella dice, liberémonos del miedo y ayudemos a las personas a librarse del miedo a hacer, hacer la voluntad de una persona que obliga a que cumplan con disciplina y autoridad una instrucción. Liberémonos de ese miedo de decirle, no, por ahí no va. Planteemos por delante las causas antes que el miedo. Les pongo un ejemplo y lo pongo así porque así me viene a la cabeza, pero el miedo de Mario Delgado de decirle que no al presidente. Uh-huh. Una persona que defendió, que luchó en contra de la militarización por muchos años y que llega el presidente y le da un manotazo sobre la mesa y cambia la convicción completa por miedo a perder el poder, por miedo a perder privilegios, por miedo a lo que se les ocurra. Entonces, ese libro me parece a mí impresionante. Hay una película que se llama The Lady. Es una película que resume, muy básico. Esos quienes quieran verla, échenle un ojo, pero creo que ese es el que a mí me cambió la vida completita. ¿Y dónde pueden ver esta película que mencionas? Hijo, no sé en qué plataforma esté. En una plataforma, sino en YouTube. No sé en qué plataforma esté, pero hay que buscarla. Se llama The Lady, que es la señorita. Qué horrible traducción. Qué horrible traducción. No creo que esté así traducida en español, pero en inglés se llama The Lady. Y se llama The Lady porque allá le llaman Daw Aung San Suu Kyi. Y Daw significa señora. Entonces la traducción al inglés fue como, pues sí, como la señora, pero no le podían poner Mrs. En fin, véanla, The Lady es la película. ¿Y a qué personaje admiras y por qué? ¿Vivo o muerto? Obama, muchísimo. Ok, ¿por qué? No sé si sea muy cliché o no, tradicional. Bueno, a él y a Marshall Gantz, que es el profesor con el que me acerqué a los temas de organización comunitaria. A Obama por tener una capacidad brutal de organización comunitaria. O sea, él tiene un libro que se llama The Dreams of My Father. Y ese libro es espectacular porque te narra la historia de los primeros años de actividad política de Obama en Chicago, en uno de los barrios más marginados de Chicago. Y te cuenta cómo organiza la comunidad y cómo va tocando puertas y cómo tiene decepciones en donde organiza una reunión con vecinos y llegan 3 personas
y va y se frustra, entonces va y toca otra vez las puertas, oye, dijiste que ibas a venir a la reunión y no viniste, ¿qué pasó? Entonces, te va contando la historia sobre cómo construye su vida política y su capacidad política a través de causas. Y te dice, cuando quería resolver un problema y veía en el Congreso que todos tenían intereses, decidí competir por el Congreso. Cuando me vi en el Congreso, las personas no les interesaba resolver estos problemas, me fui al Senado. Cuando entendí que todos seguían buscando intereses, decidí competir por la presidencia. Y desde ahí es de donde intenté resolver problemas públicos. Y cuando vi que no los lograba resolver, me senté con los presidentes del G20 y vi que estaban iguales y pues intentamos articular un movimiento internacional para resolver las causas desde lo local. Y que entiendan que desde Chicago podemos empezar a resolver más de lo que se puede resolver en el G20. Entonces, ese mensaje a mí me parece espectacular. Me gusta mucho como personaje político, con una convicción brutal, con valores bien plantados, brillante para poder ejecutar política pública. A veces es un cuate que piensa en política pública y en política al mismo tiempo, no solamente, ¿sabes? No solamente en dar discursos bonitos, sino en cómo materializarlos. Entonces, por eso, es para mí un gran personaje. Bueno, la siguiente pregunta, creo que ya sé más o menos la respuesta, pero te la tengo que hacer. Si no hubieras estudiado ciencias políticas, no hubieras estado en el CIDE, estar en nosotros y estar en política, ¿qué estarías haciendo, Luis Fernando? Hijo, buena pregunta. Apenas platiqué esto me lo compartió Mauricio Merino y me encantó, de un libro que leyó que ni siquiera cuál es, pero me dijo, cultura, hacía referencia a cultura. Decía, nuestra cultura es aquello que hacemos cuando nadie nos ve. Entonces, cuando nadie nos dice qué hacer, no cuando nadie nos ve, cuando nadie nos dice qué hacer. Entonces, cuando nadie te dice qué hacer y empiezas a hacer cosas por pulsión, yo lo que hago es me pongo a escribir, Lau. Entonces, cuando estoy en el estrés total y tengo que empezar a sacar ideas o algo, me pongo a escribir. Entonces, siento que escribiría. No sé si cuentos, no sé si narrativas, no sé si novelas, no sé si crónicas, pero siento que escribiría. Es ahí donde me acabaría desahogando mi actividad. Otra cosa que haría que me gusta mucho es organizar cosas. Entonces, seguramente sería organizador de, pues no sé, de eventos, de conciertos, de encuentros, de algo así como me llega por la cabeza porque también me gusta organizar cosas y es otra pulsión que tengo. Entonces, cuando hay algo en la familia que se necesita, entonces me pongo a organizar las vacaciones de fin de año, me pongo a organizar encuentros familiares grandes, me pongo a organizar lo que se pueda. Entonces, yo creo que esas dos cosas. Excelente. Y Fer, por favor, 2 preguntas más. Sí. ¿Cómo te ves en 10 años? Pelón. ¿Cómo me veo en 10 años? Organizando, o sea, resolviendo problemas públicos, no importa en la dimensión en la que los tomemos. Creo que me ha ido ayudando a ir creciendo política y públicamente lo que hago con toda la convicción. Hoy estoy desde un partido político como para hacerlo. Yo creo que en 10 años me imagino todavía en el partido político, en un partido político que plantea una buena propuesta para el siglo XXI, en serio, y me imagino ayudando a articular a la resolución de problemas públicos complejos desde ahí. Ok. Ok. Y la última. Si pudieras pedir un deseo en este momento y que se te concediera, ¿cuál sería? Terminar con la desigualdad. Una sociedad igualitaria la amaría. Me encantaría que no tuviéramos diferencias sociales, raciales, económicas, sino que entendamos que una vez libradas los derechos económicos, los derechos básicos, políticos, civiles y económicos también, lo que sigue en nuestra sociedad es pues, el siguiente paso de la civilización es idear, crear cultura, arte, disfrutarnos públicamente en los espacios públicos sin violencia. Eso, o sea, la igualdad de verdad me parece a mí la mejor receta. Quien haya logrado vivir en contextos muy igualitarios, en países con estados sociales mucho más fuertes, aunque te cobren muchos impuestos, pero que se distribuyan de manera más eficiente, la verdad es que es una maravilla social. Creo que eso
me encantaría poder vivirlo en México, que las personas salgan a caminar sin miedo gracias a esa igualdad, ¿sabes? Que las mujeres no se sientan amenazadas por un género, por la desigualdad que existe en esas relaciones. Igualdad en todos los sentidos. Siento que una igualdad sustantiva, lo mejor que va a hacer es nuestra cultura propia. Va a hacer que cada quien saque lo mejor de sí haciendo cosas cuando nadie se las pide. Entonces vas a tener nada. Siento que es el desarrollo cultural más grande que podríamos conseguir en nuestra civilización. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Pues esto es todo por esta tarde, amigos y amigas. Luis, te esperamos para otros programas. Feliz, Lau. Y muchas gracias, Lau y Fer, por la invitación. Hasta luego. Abrazos a Gracias. todos. Hasta luego.